Bueno, la importancia de una alimentación saludable como estrategia para afrontar el estrés. El estrés se produce cuando los sucesos de la vida, ya sean de orden físico o psíquico, superan nuestra capacidad para afrontarlos. En nuestra vida cotidiana desarrollamos una sucesión de desafíos y preocupaciones e intentar adaptarse a los cambios, lograr el bienestar personal, el de nuestra familia, cuidar nuestra salud, mantener el trabajo, sostener una armonía entre las relaciones. Todo eso son sucesos desafiantes para nosotros. Son estas situaciones que resultan ser aquellos estímulos que hacen que estemos en permanente situación de alerta, muchas veces. El ser humano busca adaptarse continuamente a los cambios que le ocurren, y estas preocupaciones generan una constante alarma y nos provocan transformaciones biológicas complejas, que pueden derivar en la ansiedad y el estrés postraumático. Todas estas y muchas otras situaciones pueden generar ansiedad. Influyen en todas las actividades de las personas, como pueden ser, entre otras, los hábitos alimentarios y las conductas asociadas a los hábitos alimentarios también. ¿Cómo es esto? La dieta, los hábitos alimentarios inadecuados, muchas veces generan deficiencias nutricionales a causa de una ingesta inadecuada. Las células, porque en la nutrición, hablamos de nutrición a través para las células, ¿no? Son insuficientemente alimentadas, entonces estas dan señales de alarmas. Esto se traduce en el estrés, esto es traducido como estrés. Vamos, antes de relacionar el estrés y la alimentación, a hablar de estos dos conceptos de hambre y de apetito, porque son cosas distintas. Muchas veces nosotros los nombramos como sinónimos, pero no son así. ¿Y por qué? Esto tiene que ver un poco con lo que le decía recién de la nutrición a nivel celular. El apetito, a diferencia del hambre, es una sensación que puede considerarse primariamente psíquica, emocional, y no básicamente orgánica, como sí lo es el hambre. El apetito puede definirse entonces de esta manera: el deseo de comer, exista o no necesidad biológica. Y vamos también a estos dos conceptos, que a veces los confundimos, pero no son lo mismo, y tiene que ver también con esto de la nutrición a nivel celular, que hablaba hace un ratito, nutrición y alimentación. La nutrición es el conjunto de procesos por los que el organismo recibe, transforma y utiliza sustancias nutritivas. Sustancias nutritivas son los nutrientes: proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas, minerales, todas ellas constituyentes de nuestro organismo, motivo por el cual también necesitamos, para poder mantener el organismo de una manera saludable, incorporarlos a través de los alimentos. Son necesarios y esenciales para el mantenimiento de la vida. Entonces, alimentación es la manera en proporcionar al cuerpo humano esos alimentos que le son indispensables. La alimentación es la consecuencia de una serie de actividades conscientes y voluntarias, en tanto la nutrición se realiza en forma involuntaria e inconsciente. La alimentación, como otros factores exógenos, o sea, desde afuera, o ambientales, sociales, incide sobre la salud. Este hábito, obligado para el mantenimiento de la vida, parece ser un potencial de satisfacción y muchas veces de insatisfacción también. Hay una serie de enfermedades que están relacionadas a una dieta carencial, como por ejemplo, carencial o por déficit de algún nutriente, por ejemplo una anemia, por falta de hierro o de vitamina B. Otras que estarían provocadas por excesos, como son por ejemplo el sobrepeso, la obesidad. Ciertos alimentos producirían intoxicaciones agudas. Por todo ello, una alimentación defectuosa, desequilibrada o monótona puede causar daños en órganos o sistemas muy diferentes, sin que a veces exista evidencia de que haya sido causado por la alimentación. Esto no significa que todas son causadas por la alimentación, pero a veces lo son. Bueno, entonces, ¿qué relación existe entre el estrés y la alimentación? Y fíjense que hablo más que nada de la alimentación y no de la nutrición. El estrés puede alterar los patrones de la conducta alimentaria de quien lo sufre. Hay hábitos alimentarios que pueden verse afectados por el estrés, por ejemplo, comer en exceso, comer a deshoras, pasar muchas horas sin comer.
El estado de ánimo y las emociones, a su vez, juegan un rol importante en el consumo de alimentos. El estrés puede alterar el apetito y, como consecuencia, la conducta alimentaria y una correcta nutrición. En determinadas circunstancias, hay alteraciones entre el apetito, que volvamos a los conceptos, es las ganas de comer, exista o no necesidad orgánica, y el hambre, que es la sensación básicamente orgánica. Y es que el apetito, como estado mental, puede verse modificado por diferentes situaciones emocionales, muy frecuentemente por ansiedad o estrés, a través de variaciones químicas y de señales al cerebro que muchas veces van desde otros órganos. En los tiempos que corren, con el afán de responder a todas las obligaciones, de estar en la casa, en el trabajo, en los chicos, los parientes, muchas veces se encuentra uno comiendo fuera del hogar, en momentos o en horarios en donde no es el más conveniente. Esto hace que uno lleve una dieta poco saludable, con exceso o déficit de calorías. Entonces, ¿existen los alimentos antiestrés? Bueno, no existen todos, pues no hay una gran expectativa al respecto. Parece haber nutrientes a los que puede haber atribuirse efectos estresantes o antiestresantes, pero lo que sí existe es una alimentación saludable que permite que nuestro cuerpo funcione con normalidad y que sea más fácil hacerle frente al estrés. Y es esto lo que vamos a desarrollar ahora, la alimentación saludable. Por otro lado, es necesario alimentar correctamente al cerebro. Para tener bien nutrido al cerebro no es preciso aumentar el aporte de calorías, pero sí cuidar especialmente aquellos nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento cerebral, del sistema nervioso, de la transmisión de los impulsos nerviosos, el transporte de oxígeno a las células. Entonces, ¿cuáles son estos nutrientes específicos que tienen especial función en el correcto funcionamiento del cerebro? Intervienen en la concentración, en la memoria, en el rendimiento intelectual y el estado de ánimo. Y son las vitaminas del complejo B, tiamina, niacina, piridoxina, vitamina B12, ácido fólico. Habrán escuchado hablar del ácido fólico. Vitamina E, que es un potente antioxidante. Vitamina A través de los betacarotenos, que también actúa como antioxidante. El hierro, que el hierro nosotros lo asociamos, y yo recién hablé de enfermedades carenciales, lo asociamos más con la anemia, pero el hierro, ¿por qué? ¿Qué pasa en la anemia? El hierro es el encargado de transportar el oxígeno a través de la sangre, a todos los órganos, inclusive el cerebro. Y el cerebro es un órgano que tiene, si bien tiene solo un 2% del peso corporal total, tiene un alto consumo, una alta demanda de oxígeno. Entonces es muy importante que le llegue el oxígeno al cerebro. El que ayuda a transportar el oxígeno es el hierro. Entonces es muy importante. Entonces cuidado con dietas, los vegetarianos o problemas, bueno, digamos, se puede suplir el hierro de otra manera, pero el hierro que mejor absorbemos es el hierro animal. Por nosotros ser también animales, lo absorbemos de una manera mucho más fácil. Esto no quiere decir que no se pueda obtener el hierro de origen vegetal, pero hay que hacer unas mezclas entre legumbres, cereales y todas unas cuestiones que es importante que estén bien asesorados. No es que no se pueda hacer, pero es importante estar bien asesorados. El zinc también. Ácidos grasos y aminoácidos esenciales. Este concepto de nutriente esencial lo voy a remarcar. ¿Qué significa un nutriente esencial? Hay nutrientes, algunos ácidos grasos y algunos aminoácidos llamados esenciales. ¿Por qué? Yo recién les contaba que nuestro organismo, nuestro cuerpo es un conjunto de nutrientes. Nosotros tenemos proteínas en el pelo, en las uñas, por la sangre van hidratos de carbono, la glucosa es un hidrato de carbono, en los músculos tenemos proteínas, hidratos de carbono también. O sea, nosotros somos un conjunto de nutrientes, nosotros necesitamos obtenerlos. Ahora bien, están los esenciales, que son los que tienen una función en nuestro organismo, pero nosotros no los fabricamos, o sea, no los sintetizamos como si sintetizamos otros, la mayoría. Estos son los ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 6, omega 9, y son algunos aminoácidos esenciales, como por ejemplo el triptofano,
que es el precursor de un neurotransmisor muy importante que se llama serotonina. Entonces, hay otros aminoácidos esenciales también, pero estos son los que particularmente tienen mayor influencia sobre el correcto funcionamiento del cerebro. Y otros antioxidantes distintos de la vitamina E, de los betacarotenos, que se encuentran en las frutas rojas, que se encuentran en las verduras de hoja verde como la espinaca, que se encuentran también los polifenoles del vino, por ejemplo, de las uvas. Entonces, ¿cómo llevamos esto, cómo traducimos esto en lo cotidiano, en una alimentación saludable? Existe el óvalo nutricional, que es, ustedes conocerán seguramente la pirámide nutricional, que es norteamericana, ahora está el plato. Nosotros tenemos el óvalo nutricional, que fue diseñado por dietistas y nutricionistas argentinos, y este concepto, esta gráfica nos da la noción de la variedad de la dieta y de las proporciones que deberíamos comer. Fíjense que el óvalo desde la base y todo sobre la base de agua potable, de una canilla, puede ser mineral, pero de red potable. O sea, que la importancia que tiene el agua en la alimentación, y desde la base hacia el final del óvalo, los grupos de alimentos van de mayor a menor. Esto nos indica las proporciones que deberíamos consumir. Por ejemplo, en la base están los cereales y las legumbres. Yo recién les hablé de vitaminas del complejo B. Estos cereales y legumbres nos aportan vitaminas del complejo B. Importantes reacciones del sistema nervioso están involucradas estas vitaminas. El ácido fólico, vitamina B12 actúan conjuntamente. También el ácido fólico también se encuentra en el segundo grupo, que es el de verduras y frutas. Además tienen vitaminas, tienen muchos más nutrientes de lo que yo estoy nombrando. Yo estoy haciendo referencia sobre todo a el correcto funcionamiento cerebral. Fíjense que todas las flechitas van hacia el cerebro. Antioxidantes como también la vitamina C, que es un potente antioxidante, que se encuentra en los cítricos, que se encuentra en los pimientos. Ácido fólico, que se encuentra en las verduras de hoja también, además de las legumbres, que es el primer grupo de la base. Luego están los lácteos. Los lácteos nos aportan calcio, y una recomendación que les voy a hacer es que incluyan lácteos descremados, porque la grasa láctea es muy heterogénica. Heterogénica significa que forma placas de colesterol mucho más fácil que otras grasas, porque se absorben de una manera mucho más fácil. Entonces yo les recomiendo los lácteos descremados. Ustedes saben que todos los factores de riesgo cardiovascular también lo son para el cerebro. Entonces, todo lo que nosotros podemos hacer para prevenir y ayudar a la salud cardiovascular también lo tenemos que utilizar para la salud cerebral. Es por esto que hago hincapié en las grasas y la capacidad heterogénica que tienen los ácidos grasos, la grasa láctea. Luego viene el grupo un poquitito más chiquito de las carnes, que está mucho más pequeño que otros, pero existe carnes de vaca, carne de pollo, carne de pescado. Es importantísimo. Recién hablaba de ácidos grasos esenciales. El pescado contiene ácidos grasos omega 3, que son importantísimos para la salud cardiovascular y cerebral. Luego están también el grupo de los aceites y de las grasas, más chiquitito, pero fíjense que no están prohibidos, están ahí. Los aceites vegetales, todos son buenos, todos, absolutamente todos, menos el mezcla, pero después el de canola es muy bueno, contiene más ácidos grasos omega 3, el de maíz, el de girasol tiene más omega 6, el de oliva tiene más cantidad de omega 9, pero son todos buenos. Y lo ideal es mezclar un día con uno, otro día con otro, para obtener así todos los nutrientes. Dentro de este grupo también están las frutas secas, que tienen vitamina E. También los aceites tienen vitamina E. La vitamina E es un potente antioxidante que actúa contra radicales libres. Radicales libres son sustancias dañinas, oxidan células, deterioran células. Entonces los antioxidantes actúan atrapándolos. Se encuentran en las nueces, en las avellanas, en las almendras,
en las semillas también. Y luego allá a lo lejos, y bien chiquitito, se encuentra el grupo de los azúcares y los dulces. O sea, no están prohibidos, pero tampoco tienen ninguna función, simplemente aportan azúcar que no tiene ninguna función beneficiosa, pero tampoco con moderación se consideran dañinas. Entonces, para ordenarnos un poquitito, ¿qué alimentos son los que aconsejamos? Los lácteos descremados, carnes de vaca magra, siempre elijan los cortes magros, tienen mucho hierro y tienen proteínas de alto valor biológico y tienen aminoácidos esenciales, pero también tienen mucha grasa y de la mala. Entonces siempre cortes magros y toda la grasa visible hay que retirarla, no hay que consumir esa grasa. Pescado, los pescados grasos, al revés de las carnes, son los que más cantidad de omega 3 y omega 6 también contienen. Entonces son los que mayor cantidad de estos nutrientes tienen, son buenos. Lo que pasa es que ojo con pacientes que deban tener cuidado con la cantidad de grasas, porque si bien la calidad de la grasa es excelente, a veces la cantidad también tenemos que tenerla en cuenta. Entonces pescados como el salmón, los recomiendo tal vez una vez por semana, pero no siempre el salmón. Hay pescados más magros, como el abadejo, la merluza, que también contienen estos ácidos grasos y también a la vez tienen menos cantidad de grasa. El pollo también es muy bueno, por supuesto siempre sin piel, la piel del pollo es muy dañina. Los cereales, preferentemente cereales y derivados, integrales, derivados de las harinas, y luego lo que se hace con las harinas, pastas, masas, etc. Integrales. Lo que pasa con el integral es que conserva el salvado, el grano. Entonces ese salvado es quien mayor cantidad de nutrientes tiene. También tiene más fibra. Que si bien la fibra no tiene un efecto directo en el funcionamiento cerebral, tiene otros efectos. No hay que olvidarse del resto del organismo, por eso hablamos de alimentación saludable. Verduras y hortalizas todas son buenas, todas. Frutas lo mismo, todas. La cáscara sepan que siempre tiene más cantidad de fibra, que tiene más cantidad de vitaminas y minerales. Y las bebidas aconsejadas, agua, carlos desglasados, jugos de fruta y de hortalizas. Las grasas, como recién les contaba, aceites todos, siempre en crudo, porque todos estos beneficios que tienen los aceites que recién les contaba, estos ácidos grasos esenciales, cuando son sometidos al calentamiento, la molécula de ácido graso se rompe o se oxida o se enrancia y ya todos los efectos benéficos que tiene los pierde y por el contrario empiezan a aparecer las grasas trans que son tan malas. Entonces siempre en crudo. Semillas y frutos secos también recomiendo, pero con moderación, porque lo mismo que el aceite, todo con moderación, porque sí, hay que tratar de mantener además un peso aceptable. Entonces son en calidad de nutrientes excelentes, pero tienen mucha cantidad de calorías. ¿Qué alimentos deberíamos evitar? Por no decir prohibir, es una palabra horrible, pero evitar, o que se pueden consumir, que recomiendo consumir con moderación. Los lácteos enteros, por el motivo que les explicaba hace un ratito, los quesos grasos, los quesos más duros, cuanto más duro es el queso, mayor concentración de nutrientes, por lo tanto la grasa es un nutriente, entonces mayor concentración de grasa. Las carnes grasas, las vísceras son las achuras, chinchulines, mollejas, los embutidos como chorizos, morcilla, salchichas y los fiambres. Además contienen mucha cantidad de sodio. Los cereales a evitar son todos los productos de panadería, bollería, rellenos, productos de pastelería y repostería. Grasas como manteca, margarina y cebo, grasa de cerdo, habría que evitarlos. Y azúcares como golosinas, postres. De las bebidas alcohólicas en exceso también. Ustedes saben que los polifenoles del vino tienen alto también poder antioxidante, pero en exceso el alcohol también tiene alcohol. Así que bebidas estimulantes, café, por ejemplo, o el té muy oscuro, contiene metilxantinas,
Entonces, si estamos pasando por un momento de ansiedad o nos cuesta dormir la noche o estamos con trastornos del sueño y demás, en personas que están pasando por esta característica del estrés, recomendable no tomar café y té oscuro o mate cebado, sobre todo por la noche. ¿Cómo cocinar y condimentar? Utilizar aquellas preparaciones que requieran menos grasa, como por ejemplo la plancha, porque entonces toda la grasa se pierde y se retira del alimento, se va. Las parrillas, el asador, microondas o cocciones en agua, como por ejemplo vapor y hervido. Evitar frituras, porque todos los efectos, como recién les contaba, benéficos de los aceites, al ser sometidos al calentamiento, se pierden y además le transmiten mucha cantidad de energía al alimento. Los condimentos aromáticos, todos, albahaca, hinojo, comino, estragón, tomillo, orégano, etc. Un hábito muy saludable es agregar semillas o frutos secos a ensaladas, sopas o purés para enriquecer tanto en calorías para el que lo necesite como en la calidad de los nutrientes. Y usar aceite todos siempre en crudo. Bueno, entonces, ¿cuál es la dieta recomendada? La realidad es que no existe una dieta única. Las necesidades calóricas no son las mismas para todos. Dependen de la edad, del sexo, de dimensiones corporales, del metabolismo basal, de la actividad física. Hay un factor fundamental, además, para poder llevar a cabo una alimentación saludable y sostenerla en el tiempo, que es tener en cuenta las preferencias de cada individuo. Entonces, y para cerrar un poco, ¿qué hacer desde el punto de vista nutricional para afrontar el estrés? Teniendo en cuenta la recomendación anterior, la dieta varía de acuerdo a los síntomas de cada individuo, porque además yo no lo mencioné, pero está muy ligado a personas con estrés, todos los síntomas gastrointestinales. Son muy comunes las úlceras pépticas, algunas diarreas, constipaciones. Y la dieta, por supuesto, varía. No es lo mismo una dieta para una persona con constipación que una persona con diarrea. Y no es lo mismo para una úlcera que para un colon irritable, por ejemplo, que también es muy común. Entonces, si yo me pusiera hoy a contarles cada una de las dietas, no terminamos más. Pero entonces sí les quiero aclarar que la dieta varía de acuerdo a los síntomas de cada individuo, puede ser que síntomas no haya. Entonces, llevar a cabo una alimentación saludable, tener en cuenta y recuerden el óvalo nutricional. Mantener un peso aceptable, que por supuesto no es para todos el mismo. Aumentar la actividad física, comer con moderación, incluir alimentos variados en cada comida. Realizar al menos 4 comidas diarias. Esto es al menos 4 comidas diarias. Hay personas que por ahí necesiten tener 6, hay personas menos de 4 no. Respetar los horarios de las comidas. Es muy importante respetar los horarios, tomar el desayuno a la mañana, que la cena sea no muy tarde. Es importante no saltear comidas y comer en órdenes regulares, que es lo que les contaba recién. Comer lentamente, masticar correctamente el alimento, darle tiempo al cerebro que reciba la señal de alimento contenido en el estómago. No acostarse luego de haber comido, para personas que están con reflujo o acidez sobre todo, esperar 2 horas antes de acostarse, evitar hábitos tóxicos como el tabaco y el exceso de alcohol, disminuir el consumo de sal, tomar abundante líquido durante todo el día. La gráfica de la alimentación saludable lo reflejaba a través del agua. Que el momento de comer sea lo más placentero posible y elegir aquellos alimentos que influyen en el correcto funcionamiento cerebral. Por ejemplo, en la gráfica de la alimentación saludable nosotros teníamos los 6 grupos de alimentos. Yo recién les conté los nutrientes que tenían mayor influencia y dónde se encontraban. Entonces, si bien es importante que la alimentación sea variada y que haya alimentos de todos los grupos, elegir dentro del grupo aquellos alimentos que recién les mencioné que mayor tengan influencia sobre el correcto funcionamiento cerebral.
Y ojo con las dietas desequilibradas de adelgazamiento para bajar de peso, dietas drásticas de corto plazo, que no sirven y no ayudan.